¿vale? Os recuerdo que los logaritmos, de forma general, se van a escribir siempre con la palabra, con las letras L o G, de log, de logaritmo, ¿vale? Vamos a colocar una base y vamos a tener un argumento, ¿vale? Esto es el argumento. Y esto nos va a dar un valor. La respuesta, el logaritmo, lo que nos está preguntando es ¿qué potencia con la misma base que el logaritmo elevado al resultado que nos da el logaritmo nos da el argumento? ¿Vale? Ya os lo dije ayer, que a lo mejor una ayuda para recordar cómo funciona el logaritmo era pensar en que la base estaba aquí, esto eleva a este exponente, como ya están como en una especie de posición de base elevado a x, y que el resultado de esa base elevado a x tiene que ser n, ¿vale? Entonces, de aquí os comenté también que hay como dos logaritmos que son importantes, o más importantes que el resto, que son el logaritmo cuando no le ponemos base, que tenemos que entender que si aquí no hay nada, lo que tenemos es base 10, base igual a 10, ¿vale? Logaritmo decimal. Y después tenemos el logaritmo neperiano o logaritmo natural, ¿vale? Que es este ln, logaritmo neperiano o natural, que es lo mismo que un logaritmo con una base muy particular, que es el número e, ¿vale? Que es aproximadamente 2,72, ¿vale? Es un número irracional, tiene infinitos decimales, ¿vale? Más allá de esto, lo que vamos a ver ahora, ya os comenté, es que no vamos a trabajar calculando logaritmos, no vamos a buscar el valor numérico de un logaritmo. Solo necesitaremos calcular valores numéricos de logaritmos si son sencillitos, ¿vale? Si son sencillos y aplicando la propia definición, se pueden resolver. Si no, lo que vamos a aprender es a trabajar con ellos. Entonces vamos a empezar con las propiedades. Y una vez hemos hecho las propiedades, vamos a empezar a machacarlos. Propiedades. La primera es muy sencilla, es que el logaritmo de una base a cuyo argumento es a siempre es 1, ¿vale? Y esto lo podemos ver directamente aplicando la definición. Logaritmo de base a de argumento a es qué exponente tenemos que poner a una potencia de base a y cuyo resultado es a. Pues irremediablemente esa x tiene que valer 1, ¿vale? ¿He dicho bien? Sí, vale. Esta es la primera propiedad. La potencia, un logaritmo cuya base y argumento coinciden, el resultado siempre va a ser 1, ¿vale? Segunda propiedad. Cuando un logaritmo da 0. Un logaritmo siempre va a dar 0 independientemente de la base que tenga, ¿vale? Si el argumento es 1, ¿vale? Cuando el argumento sea 1, el logaritmo siempre va a dar 0, ¿vale? Siendo a cualquier valor que pertenezca a los números reales menos el 0, ¿vale? Y esto otra vez de la propia definición lo podéis ver. Esto de aquí significa un número a elevado a x y que de resultado de 1, salud. Siempre, acordaos que cualquier potencia da como resultado el 1 si se eleva al exponente 0. A elevado a 0 es 1, ¿vale? Así que de aquí directamente x tiene que ser igual a 0, ¿vale? Estas son dos propiedades directamente sacadas de la propia definición, ¿vale? La tercera propiedad. A partir de la tercera propiedad ya son
las propiedades más interesantes. Y esa es la segunda propiedad. Esto es la tercera propiedad. El producto de logaritmos, el producto del argumento de logaritmos se puede separar en la suma de los logaritmos de cada uno de los elementos, ¿vale? ¿Vale? Fijaos. Hago el ejemplo que tenéis abajo, ¿vale? El ejemplo que tenéis en el libro. Fijaos. El logaritmo de base 6 de 30. Como siempre, el 30 es un número compuesto, así que lo podéis separar, ¿vale? Lo podéis separar en el logaritmo de base 6 de... Fijaos, 30, si lo descomponéis, es 15, 3, 5, 5, 1, ¿vale? Es decir, que el logaritmo de 30 es logaritmo en base 6 de 2 por 3 por 5, ¿vale? Así que ahora podéis romper el logaritmo en logaritmo de base 2, el logaritmo de base 6 de 2 más logaritmo de base 6 de 3 más el logaritmo, dejadme borrar esto de aquí, el logaritmo de base 6 de 5, ¿vale? Fijaos cómo podéis romper ese logaritmo, ¿vale? ¿Sí? Esto es una propiedad que veremos que tiene su utilidad para resolver y simplificar logaritmos. La propiedad número 4 va a ser muy parecida, lo que pasa que en lugar de tratar sobre productos, va a tratar sobre divisiones. Y además, esto sí que, una vez os acostumbréis a la propiedad número 3, la 4 os parecerá más o menos intuitiva, que es que el logaritmo de la división de dos argumentos es el logaritmo del argumento del numerador menos el argumento del denominador, ¿vale? Es decir, si el producto se convierte en una suma de logaritmos, la división se convierte en una resta de logaritmos, ¿vale? Y se va a deducir de la misma forma que vamos a acabar de deducir el producto de logaritmos, ¿vale? Que se convierte en la suma. Y el último es otra propiedad de los logaritmos, que es que el logaritmo de base a de, voy a ponerlo igual que lo tenéis ahí, una potencia de una base que está elevándose a un exponente r, el exponente puede salir fuera del logaritmo en forma de producto. ¿Vale? Fijaos cómo el exponente que es r lo puedo sacar fuera del logaritmo. Os recuerdo que las propiedades son de ida y vuelta al ser una igualdad. Es decir, tanto podemos ir del lado izquierdo al derecho, como ahora si tenéis, por ejemplo, un 2 por el logaritmo de 3, esto podéis escribirlo como el logaritmo de 3 al cuadrado, ¿vale? Puedo hacer este paso también de ir al revés. Si hay algún valor multiplicando a un logaritmo, ese valor puede entrar dentro del logaritmo en la posición del exponente. ¿Sí? Estas son las 5 propiedades que tienen los logaritmos, ¿vale?